En nombre del presidente de nuestra institución, el señor Eduardo Grullón, les damos la más cordial bienvenida a nuestra iniciativa de aprendizaje Yo Aprendo con AFP Popular 3.0, la Academia. En esta entrega del 2023 hemos diseñado un programa educativo con una estructura por módulo. Cada módulo ofrece 3 importantes enfoques para que sigan robusteciendo sus perfiles profesionales y desarrollando habilidades de liderazgo que impacten a los equipos que supervisan, a sus colaboradores, a sus empresas y, por supuesto, a ustedes mismos. Por cada módulo emitiremos un certificado electrónico de participación a todos los que hayan estado presentes en las 3 entregas, por lo que es importante que participen en los 3 webinarios de cada uno. Si alguno de ustedes se está uniendo a este webinario por primera vez en este año o periodo, puede consultar en nuestras redes sociales el calendario de entregas y cumplir así con este requisito para recibir el certificado por un módulo completo. Nos complace resaltar que hemos seleccionado cuidadosamente, como cada año, a conferencistas expertos en los temas que impartirán, excelentes comunicadores y con alma de profesores, para un mejor provecho de todos ustedes. Ahora me despido por el momento para que puedan disfrutar de esta entrega. Bienvenidos, gracias doña Adela por esa bienvenida. Mi nombre es Yajaira Báez, educadora de AFP Popular, y en mi nombre también sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidos. Hoy me complace tener el honor de presentar a nuestro invitado de nuestra última entrega del módulo último también de este año 2023. Esto quiere decir que si usted está por primera vez hoy, no participó de los 2 eventos anteriores y los certificados son por módulos, como lo explicó bien doña Adela. Un módulo consta de 3 webinarios y para recibir certificado debe haber participado en todos. Así que luego de haber aclarado esto, pues sí paso a compartir con ustedes el gran honor que me acompaña hoy, que me embarga para presentar a nuestro invitado de la noche con este tema tan interesante, la voz como instrumento de proyección profesional. Y es que la voz es muy importante, señores, y para contar con esta enseñanza, pues efectivamente tenemos a un invitado muy especial. Vean ustedes qué tan especial el señor Reinaldo Infante, empresario, productor y conductor de radio y televisión, locutor internacional en español latinoamericano, galardonado con el reconocimiento Micrófono de Oro, formador de locutores en español, coach de voz para ejecutivos y conferencistas frecuentes en paneles y eventos relacionados con la industria de la locución. Como voiceover, Reinaldo tiene una trayectoria de más de 25 años. Es una de las voces dominicanas más destacadas en el extranjero, poniendo su voz en comerciales de radio, televisión, narración de audiolibros, documentales, material e-learning, videojuegos, doblaje, entre otros formatos. Así que tenemos un webinar de lujo, un invitado de lujo. Recuerden que pueden compartir sus dudas, hacer sus preguntas a través de la opción QIA, si su dispositivo se encuentra en inglés,
o PIR si se encuentra en español, para que permitamos a través del chat que se hagan los comentarios y no se pierdan sus preguntas. En QIA o PIR se van quedando registradas en el orden en que son recibidas. Así que sin más vamos a dar un aplauso virtual a nuestro invitado de la noche. Bienvenido, señor Reinaldo Infante. Muchísimas gracias, Yajaira, por esta invitación y por este preámbulo. De verdad que sí. Para mí es motivo de muchísima alegría poder compartir lo que sería entonces el módulo de cierre de estos encuentros que me parecen muy atinados, porque toda instrucción de esta naturaleza que tiene como objetivo, pues, ser mejor profesional, pues, vale. Y qué bueno que desde AFP Popular, bueno, pues se tiene esta iniciativa, que esta es la versión 3.0. Así es que el que está honrado soy yo de estar participando aquí con ustedes y yo espero que sea de provecho y de beneficio para todos los que conectan con nosotros ahora. Espero que hayan muchas preguntas, muchas interrogantes y que no se queden con nada y que esta hora y media que estaremos compartiendo aquí, bueno, pues sea de provecho para todos, que todos podamos entonces aprender. Así es que dicho esto, voy a compartirles de lo que vamos a estar conversando en esta noche. La voz como instrumento de proyección profesional. Si escuchamos esto en sentido general, podemos decir, no, pero eso es para la gente que está trabajando en medios de comunicación o para los que están ahora enganchados con esta moda del ser youtuber, de ser influencer. Pues no. Si usted es docente, si usted es un profesional que está en su día a día conversando con personas, interactuando con otros, pues mire, esto es para usted. No importa el área en la que tú te estés desempeñando, tú necesitas entender cómo puedo sacarle el mejor provecho posible a este instrumento maravilloso que es la voz. Porque con la voz nosotros construimos. Cada vez que dices algo, cada vez que tú conectas con otra persona, hay algo de ti que se va, hay algo de ti que tú estás proyectando. Entonces, les comparto rápidamente lo que será el contenido de este webinario. Vamos a hablar primero sobre el poder de tu voz, luego el uso efectivo de la voz en un ambiente profesional. También vamos a reconocer un poquitito cómo funciona todo esto, porque para entender cómo funciona la voz es el punto de partida de yo sacarle el mejor partido a esta herramienta. También hablaremos un poco del lenguaje corporal, muy, muy importante, que no tiene nada que ver con cómo usted pararse o cómo usted cuadrarse. No, 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 va un poquitito más allá. Y también vamos a compartir algunas técnicas de presentación muy importantes para todo esto. Entonces, si les parece, arrancamos con una afirmación. Según estudios, el 75% de las personas temen hablar en público. Así es que entre, entre tú y yo, no estás solo. Es decir, hay mucha gente que le da pánico, pero pánico pararse a hablar en una reunión, le da pánico hablar en una boda, le da pánico decir unas palabras de felicitación, le da pánico simplemente pararse y hacer valer su voz. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué arrancamos esta conversación con este número tan importante? Primero, para que nos reconozcamos que no estamos solos. Eso es lo primero. Reconocer que, ok, no soy el único. Pero por otro lado, entender que esto que nos afecta puede convertirse en un elemento limitante en el campo profesional. Y te voy a hacer la pregunta. ¿A cuántos profesionales buenos tú conoces que tú dices, pero él es tan bueno, sin embargo, no ha podido desarrollar en los diferentes trabajos que ha tenido? Pero él es tan bueno, ella es tan buena, pero como que se queda con las cosas y tiene ideas muy buenas, pero cuando le preguntan, pues simplemente como que se les olvidan las cosas. Y ahí entonces entra la importancia de entender de que estamos en una época donde debemos empoderarnos de nuestra comunicación. Debemos
entender que si yo no hablo, si yo no verbalizo, si yo no me comunico de manera correcta, de manera eficiente, de manera acertada, pues hay algunas oportunidades que simplemente no voy a poder aprovecharlas. Y eso está relacionado directamente, por una parte, hay un componente social importante, el cómo nos criaron, porque no sé ustedes, pero yo vengo de una generación donde nos decían que los muchachos hablaban cuando la gallina completen la frase. Y eso hizo que muchos de nosotros, pues simplemente ante adultos, ante personas de autoridad, no nos atreviéramos a hablar, porque socialmente no era correcto, porque culturalmente no era correcto que un niño hablara. Entonces, eso fue insertándose poco a poco en nuestro sistema y cuando estamos ya ante una reunión de trabajo, cuando estamos a lo mejor ante un cliente, como lo consideramos una figura de autoridad, adivinen qué pasa. Traemos ese recuerdo de nuestra niñez donde los muchachos no hablan y entonces me quedo paralizado. Si me pregunta en la reunión el superior sobre algo, me quedo paralizado. Si hay un cliente que está molesto, me quedo paralizado, porque sin darme cuenta estoy enganchado en algo que tiene que ver con mi aspecto cultural y social, aunque ustedes no lo crean, aunque tú no lo creas. Entonces, esta conversación quiero que la vayamos entonces desarrollando por diferentes aspectos, y el primero de ellos es precisamente el poder de tu voz. Y quiero iniciar por aquí por lo siguiente. Cuando hablamos de la voz como instrumento de proyección profesional, estoy seguro que muchos de ustedes pensaron de inmediato en técnicas, en cómo hablar mejor, en ejercicios para mejorar la dicción, la articulación y todo eso. Y está muy bien, pero eso es una parte posterior. Es importante que entendamos que el poder de tu voz viene apoyado por una serie de elementos internos que son los que al final me van a permitir hacer un buen uso del instrumento. Es decir, aquí estoy hablándoles un poco de fondo y forma. Cuando hablamos de la voz, cuando se habla de oratoria, cuando se habla a lo mejor de un curso de locución, nos estamos quedando solamente en la forma. Pero ¿qué ocurre con la forma? Que la forma es pura gimnasia, es puro ejercicio, es pura técnica, que a algunas personas se le da de forma natural, a otros no. Y eso es una realidad. Pero el fondo sí es algo que nosotros podemos trabajar, podemos ejercitar y debemos defender. ¿Y qué tiene que ver esto con el fondo? Bueno, hay un elemento importante que les quiero compartir, la autoexpresión. ¿Qué es esto de la autoexpresión cuando hablo del poder de la voz? Bueno, que yo tengo que decir, es decir, ¿cuál es mi verdad? ¿Qué yo defiendo? ¿Por qué yo no me quedo callado? ¿Qué hay dentro de mí que no me permite ser testigo de una injusticia y entonces quedarme callado? Esa autoexpresión es algo que debemos defenderlo. Cuando tienes algo dentro de ti que debes sacar, pues debemos defenderlo y escuchar eso de manera seria. ¿Por qué? Porque ahí está en juego a lo mejor nuestra dignidad, ahí a lo mejor está en juego la dignidad de otra persona, una injusticia. Entonces, cuando les comparto esto de la autoexpresión, lo que quiero es invitarlos a hacer un ejercicio de introspección de qué cosas yo no estoy dispuesto a callar, qué cosas para mí son importantes. Ojo, no tiene nada que ver con religión, no tiene que ver nada con conceptos políticos, no tiene nada que ver con conceptos deportivos. No, 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 no. Todo eso vamos a hacerlo a un lado en este momento. Estoy hablando de valores, estoy hablando de cosas que para ti como persona son totalmente innegociables. Estoy hablando de cosas que son ideas propias, no ideas concebidas por otros, sino cosas que tú defiendes. En una ocasión le preguntaron a Morgan Freeman, este actor conocidísimo y que en una etapa ya madura de su vida se ha destacado muy bien como narrador de documentales.
Y a él le preguntaban sobre su voz. Y cuando él decía, no, es que lo importante no es el sonido. Cada uno de nosotros tiene un sonido muy particular. Lo importante es cuáles son esas palabras que acompañan ese sonido. Cada sonido, y ya lo veremos un poquitito más adelante, es muy particular, es único. Las voces nuestras son únicas, son muy particulares y es mi sello. Eso es una cosa. Ahora, ¿cuáles son las palabras que acompañan ese sonido? Ahí entra lo que es la autoexpresión. Y luego hay otro elemento, la voz como ese elemento de comunicación emocional. Con la voz nosotros mostramos una alegría, pero mostramos una pena, mostramos una tristeza, mostramos una cercanía. Cuán importante es decir te quiero, cuán importante es decir lo siento, cuán importante es hacer un compromiso y cumplirlo. Y todo eso está relacionado directamente con la comunicación y su conexión con la parte emocional. Cuando tú cometes un error y dices, óyeme, sí, fallé, disculpa. Es decir, esa comunicación emocional y ahí entra nuestra voz. ¿Y qué ocurre? El tono que yo utilizo, el volumen que yo utilizo, la velocidad que yo utilizo, que son algunas de las cualidades de la voz. Veremos esto un poquitito más adelante. Todo esto está relacionado, vinculado directamente con la parte emocional de nuestra voz, con la comunicación emocional. Y luego está el impacto en las relaciones. ¿Cuántas relaciones se han roto por una respuesta mal gestionada en un momento? ¿Cuántas relaciones se han roto, se han fastidiado? Porque precisamente tú, desde tu yo no tengo pelos en la lengua, dijiste cualquier cosa a un cliente, a un compañero de trabajo, a tu pareja, a un familiar. Es decir, cada vez que nosotros hablamos, hay un impacto en las relaciones. Cuando tú hablas con un niño, el niño te aceptará o te rechazará por el tono que tú utilices, por la calidez que tenga tu voz, por qué tan cercano tú te sientas. Y ahí es la voz. Y esto no tiene que ver nada con un escenario profesional. Estamos hablando pura y simplemente de esa voz cotidiana. Cuando tú llamas al colmado a pedir algo, esa, esa amabilidad que tú utilices o ese ser tan tosco hará que te traigan el pedido más rápido o más lento. Es decir, cada cosa que hacemos en nuestro día a día, cada vez que hablamos, cada vez que interactuamos con alguien en la calle, hay un impacto en esas relaciones. Ese buenos días, doñita, o ese buenos días, ¿cómo está usted? Todo eso impacta. Aunque no lo creas, cada vez que tú abres la boca, la otra persona se está haciendo una idea de ti. Y para que esa idea se rompa, deben ocurrir muchas cosas para que esa persona cambie la percepción que tiene, esa percepción que adquirió de ti en esos primeros 5, 10, 15 segundos. Y por lo general, esa primera impresión, pues es muy difícil de romper. Y luego está en el ámbito profesional lo que es la parte de presencia y liderazgo. Cuando tú llegas a un lugar, como tú saludas, así el otro te va a tratar. Si llegas muy tímido, muy recogidito, ¿qué va a hacer el otro? Si estás en una posición de negociación, el otro se va a colocar por encima de ti, porque ya tú llegaste por debajito, tranquilito ahí. Sin embargo, si llegas con una actitud decidida, si llegas con una postura, y ahí luego, cuando estemos hablando de lenguaje corporal, eso sería ya otro momentito, pero cuando tú llegas y dices buenos días y la gente, llegó, es decir, que te noten, eso es a través de tu voz. Cuando estás entrando, por ejemplo, llegas al banco y dices buenos días, por la forma en cómo tú dices buenos días, la gente va a mirar, llegó alguien. Cuando tú utilizas la voz de forma coherente, de forma conectada contigo y muestras esa presencia, ese liderazgo, es tu voz. Ni siquiera cómo estés vestido, es tu voz. Porque si yo estoy de espaldas, cuando te escucho, voy a girar.
y luego voy a notar cómo vienes, y luego notaré cómo estás caminando. Pero es tu voz. Cuando hablas por teléfono, es tu voz. ¿Y qué ocurre? Estamos ahora mismo ante una generación que yo le he llamado la generación de un hablar vago. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando están compartiendo con los chicos jóvenes, los que tienen ahora 15, 16, 18, hasta 22, hablan casi como una especie de murmullo, que casi hay que preguntarle dos veces. ¿Qué ocurre con esta personalidad que va denostando una persona que está muy encerrada, que no quiere ser escuchada? Y cuando tú llegas a un lugar y tú articulas, hablas de forma completa, te notas, te haces sentir a través de tu voz, no con el volumen, sino con tu presencia. Eso hace que de inmediato el otro te note y te vea distinto. Y también eso muestra un liderazgo en ti. Cuando tú hablas con propiedad, cuando tú te mueves a conciencia de lo que estás haciendo. Pero ojo, esto está conectado directamente con lo que les decía al principio, esa autoexpresión. Cuando tienes algo que decir, no vas con rodeos, ni estás de forma dubitativa. Por eso cuando hablo de la voz y el poder de tu voz, es que veamos cómo nuestra voz nos muestra presentes, nos muestra con algo de liderazgo. Y hay otro elemento, sí, la voz la utilizamos como una herramienta de persuasión. Y cuando hablo de persuasión, quiero que pongamos al lado y eliminemos ese sinónimo de persuasión como manipulación. Estoy hablando aquí de persuasión. Cuando yo utilizo mi voz como una herramienta de persuasión, cuando a través de una voz firme le queda claro al grupo al que yo estoy dirigiéndome lo que yo quiero decir. Cuando yo hablo de firme, no estoy diciendo hablarle mal, hablarle duro, hablar a un volumen alto, no. Firme, que al otro no le quepa la menor duda de lo que yo estoy diciendo. Eso es la firmeza. Pero por otro lado, cuando yo me muestro cercano, cuando yo me muestro conectado con el otro, también estoy utilizando mi voz como, como un elemento de persuasión. Ya les decía cuando llamamos, por ejemplo, al colmado, el como tú hables hará que esa persona conecte contigo o no. Cuando estás buscando un servicio, cuando hay alguien que te está dando un servicio, ¿cómo tú utilizas esa herramienta de persuasión a sí mismo? Es decir, conectando con lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo utilizas tu voz para entrar en lo que desde programación neurolingüística se llama un rapport. Es decir, yo llego a un lugar, veo a la persona que está en un nivel de emocionalidad y yo entonces trato de conectar con esa misma emocionalidad de esa persona, de forma tal que yo pueda ir creando una empatía y poco a poco puedo ir hablando en su propio lenguaje. Vamos a abundar un poquitito más adelante al respecto. Y luego está el empoderamiento, muy conectado con esto de la autoexpresión. Sin embargo, cuando yo me estoy empoderando de algo, es que hay una reunión. Nadie quiere hacerse cargo de. A través de la voz, yo me empodero de un tema. Y al empoderarme de ese tema en particular, comienzo a desarrollar un liderazgo en ese tema. A nivel profesional, eso es más importante de lo que nosotros podamos pensar. ¿Por qué? Porque cuando eres parte de un grupo de colaboradores y eres el que se empodera de algún proyecto, comienzas a ser visto de forma distinta por tus colaboradores, pero también por tus superiores. Cuando eres un empresario, tienes una pequeña, una mediana empresa, no importa el tamaño de la empresa, eres un profesional independiente, pero eres una persona empoderada. La forma de tú compartir y tú conectar con otro es diferente, porque se ve en ti una fuerza distinta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces a alguien que reúna alguna de estas características que te he estado compartiendo? ¿Alguna persona que sea empoderada que cuando llegue dice, ok, esto yo lo hago? Y no lo hace de forma cosmética, no, 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 sino que asume. Pues esa persona tiene ante los demás
una reputación distinta. Y por eso me he concentrado en esta primera parte de nuestra conversación, en lo que tiene que ver precisamente con lo que yo tengo que decir, más que con la forma. Porque cuando ya desde dentro tú sabes aquello que tienes que decir, pues todo va saliendo de una forma totalmente distinta. Ahora paso entonces a el uso efectivo de la voz en un ambiente profesional. ¿Y con qué me voy con esto? Miren, si hay algo que ocasiona muchos problemas en las instituciones, en las empresas, en las organizaciones, es no tener una comunicación asertiva. Y cuando yo hablo de comunicación asertiva, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Es a decir lo que tengo que decir de la manera en que debo decirla a la persona a la que debo comunicarle eso. Es decir, comunicación asertiva no es hablar a los cuatro vientos, porque yo sé que en esta empresa y hablándole a las paredes, no, no, no. Eso no es comunicación asertiva. Tampoco comunicación es asertiva, es decir, lo que pienso, sin pelos en la lengua, como mencionaba anteriormente. Eso no es comunicación asertiva, eso es ser imprudente. Comunicación asertiva es elegir muy bien tus palabras para que a la otra persona no le quepa la menor duda de lo que tú estás diciendo. En los negocios eso es sumamente importante. Cuando tú tienes una oferta de valor hacia tus clientes, que a tus clientes no les quepa la menor duda de que tú estás dando lo que estás ofreciendo y viceversa. Pero en el ambiente de trabajo, si hay que entregar un reporte a las 5, es a las 5. No es a las 5 de mañana, es a las 5 de hoy. Y eso es un ejercicio que debemos hacer. ¿Y cómo hacemos ese ejercicio de comunicación asertiva? Ahí les comparto rapidito una técnica que pueden utilizar. Primero, eres tú el que debe estar sumamente claro de lo que tú necesitas. Cuando la comunicación es de aquí hacia allá. Yo debo estar claro con lo que debo pedir. Y debo estar tan claro que debo ser lo más específico posible. Día, hora, lugar, formato, tamaño de letras, si es un informe, no importa. Pero cuando es de allá para acá, ¿cómo tú ayudas a que la otra persona tenga una comunicación asertiva? Haciéndole preguntas. Tú lo que quieres es que yo te traiga esto tal día a esta hora. Con esa invitación, tú vas a estar ayudando a la otra persona a que aclare sus pensamientos, pero al mismo tiempo, tú estás aclarando tu panorama. ¿Qué ocurre cuando no tenemos el panorama completamente claro? Que vienen entonces los conflictos. Entonces decimos, pero ¿será que estamos hablando en otro idioma? No, seguimos hablando en español, pero no tenemos una comunicación asertiva. Espero que me sigan hasta aquí, ¿no? Luego, el uso de las cualidades de la voz. Ya le mencionaba anteriormente. El tono, el timbre, el volumen y la velocidad. ¿Por qué es tan importante entender esto? Miren, muchos podrán decir, sí, pero es que yo hablo de forma normal y la gente me entiende. Yo sí, claro, la gente te entiende. Pero cuando estamos utilizando la voz de forma profesional, es como cuando te toca utilizar a los hombres una chaqueta o un traje completo y a la mujer le toca utilizar, por las razones que sea, un vestido, es decir, una vestimenta formal. Si tú no estás acostumbrado a utilizar una vestimenta formal, el día que te toca ponerte esa vestimenta formal no te vas a sentir cómodo. Nosotros tenemos una frase muy dominicana de que, pero estás utilizando palabras de domingo, es decir, palabras que no utilizamos en nuestro día a día normal. Pero ¿qué ocurre cuando tú eres un profesional? Se supone que aparte de la formación, aparte del conocimiento técnico que puedas tener en las distintas áreas, también debes tener un manejo profesional. ¿Y qué es un manejo profesional? Es un vestirte de acuerdo a tu profesión, es un conducirte de acuerdo a tu profesión, es un manejarte en todos los ámbitos de acuerdo a tu profesión y un comunicarte de acuerdo a tu profesión. Es decir, que se vea en tu accionar
que hubo un proceso formativo, que pasaste por un instituto, que pasaste por una universidad, que pasaste por un proceso de formación en el cual tú terminas siendo una persona, un profesional integral. Y un profesional integral es todo eso. Y ustedes me dirán, Rey, pero yo conozco muchos profesionales que les va bien y no, y andan así desparpajados. Sí, es cierto. Pero a lo mejor, si andaran por la vida un poquitito más ajustados, les podría ir mejor. A veces nosotros simplemente vamos comparando, 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 comparando. ¿Y qué ocurre cuando estamos comparándonos con los demás? Nos estamos haciendo un flaco servicio. Miren, a este mundo, a este planeta, nosotros vinimos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando yo hago este planteamiento, es desde el interés de que me puedas comprender de que hoy mi reto es ser mejor que mi versión de ayer. Entonces, si ayer yo era irresponsable, si ayer yo llegaba tarde, si ayer yo no cumplía, pues ok, mi compromiso no es ser como tal o cual persona, no, no, no. Mi compromiso conmigo es, si antes esto, bueno, pues ahora esto, desde una forma consciente. Y todo comunica. Toda cosa que yo hago comunica de forma verbal, pero también de forma totalmente inconsciente y consciente hacia el otro. Entonces, cuando hablo de tono, de timbre, de volumen, de velocidad, estas son las cuatro características principales de la voz. Hay otras, según otros autores, pero me quiero quedar con estas para que podamos tener esta conversación así como que un poquitito corta. ¿Qué es el tono? El tono que utilizamos viene dado precisamente, el tono puede ser agudo, puede ser grave, puede ser tu tono natural. Yo estoy hablándole a ustedes en mi tono natural. Yo puedo tener un tono un poquitito más agudo o un tono un poquitito más grave. Es decir, eso es tono. ¿M? Y lo vamos a utilizar cuando te levantas en la mañana, antes de cepillarte, y tú dices, buenos días. Ahí tú tienes tu tono grave. Buenos días. ¿Eh? Ese es tu tono grave. Que puedes pasarte el día entero hablando así, pero en la medida que te vas calentando, pues hay una tendencia simplemente a hablar en tu tono natural. El agudo, cuando yo lo utilizo, cuando estoy discutiendo, cuando estoy en una exposición diciendo algo desde la cabeza, desde el cerebro, es decir, tengo toda mi atención focalizada aquí arriba en la cabeza y estoy, y se siente una tensión en mis cuerdas vocales, en la forma en cómo estoy respirando. Estoy utilizando ese tono agudo que por momentos puede ser muy incómodo, muy molesto. Luego tenemos el timbre. El timbre, eso está dado por la naturaleza. El timbre es lo que, es como si fueran las huellas dactilares de tu voz. Cuando tú llamas a tu casa y tú dices, aló, ya tu mamá sabe que eres tú, por tu timbre. Cuando hablas con cualquier persona por teléfono, ya tú sabes quién es solamente por decir, aló, o cualquier palabra, por cortita que sea, ya tú identificas el timbre, el timbre es como el nombre de la persona. Son las huellas dactilares. Eso viene dado por la naturaleza. Eso son el tamaño de los labios, el grosor de las cuerdas vocales, eso, la forma de tu respirar. Eso es pura genética. El timbre es genética y eso no se cambia. Podrías tener un timbre brillante o un timbre opaco, pero tu timbre, con eso no puedes hacer nada más que reconocerlo y disfrutarlo. Luego está el volumen. ¿Qué ocurre con el volumen? Y aquí vengo entonces sí con algo muy cultural. Los dominicanos hablamos a un volumen alto. Eso es cultural. Y te das cuenta cuando estás de viaje, cuando estás compartiendo con una persona de otro país, a lo mejor un europeo que tienden a tener un volumen bajo, o una persona de Bolivia, de Perú, de Colombia, que tienden a tener un volumen de voz bajo. Te das cuenta que yo estoy hablando tan alto. O dice, pero ustedes los dominicanos. Y entonces hay como un desorden, un reperpero. Pero eso es que eso no sale naturalito. Y eso está bien
Si tú estás un sábado compartiendo en familia, eso está muy chévere. Pero cuando yo estoy hablando de uso de voz en un ambiente profesional, tú debes tener claro y ser consciente de que tenemos un volumen de voz alto de manera natural y que tenemos que bajarlo. ¿Por qué? Porque un volumen alto en un ambiente cerrado, en un ambiente profesional, donde estamos muy cerca, pues puede ser molestoso, puede ser hasta imprudente. Pero me dirán ustedes, Rey, pero ¿y por qué nosotros tenemos tenemos el volumen alto? Sencillo. Nosotros aprendemos a hablar por imitación. De 0 a 7 años, nosotros somos unas esponjas que estamos ahí, absorbiéndolo todo. ¿Y qué ocurre entonces? Que llega un punto donde nosotros hablamos como mamá, como papá, como mi tío, como mi tía, como los primos, como los amigos, para crear empatía, para yo sentir que pertenezco. Entonces, se nos ha quedado cuando en las zonas rurales, en el campo, llegaba el compadre, hola compay. Entonces, ¿cómo respondíamos desde dentro? Saludo compay. Un volumen alto para que el otro me escuchara también. Pero ya en las ciudades, las distancias y lo que se llama el campo vital, que es ese espacio donde tú no permites que nadie entre hacia donde tú estás, luego hablaremos de eso en la parte del lenguaje corporal. Bueno, pues ya los espacios son más cercanos y ya yo no necesito gritar, no necesito hablar en un volumen alto para yo poder compartir contigo. Recuerdo el caso de mi abuela cuando estaba hablando con una tía mía en Nueva York. Y yo le decía, pero mamá, ¿pero por qué te tiene que estar gritándole al teléfono? Entonces ella me dice, es que ella está en Nueva York, ella está lejos. Y nos hemos quedado con eso. No, no, no. La persona está ahí. Por lo tanto, el volumen de tu voz es importante porque eso puede ocasionar que la persona te rechace. Y luego hablamos de la velocidad. Sí, el dominicano habla rápido. Entonces, si nosotros le ponemos a eso un volumen alto y una velocidad muy rápida, puede hacer que nuestro interlocutor no nos entienda. Y ahí entonces es donde tenemos nosotros algunos de los problemas importantes para comunicarnos y por otro lado, vinculados directamente con el tema de la dicción, de que nosotros no hablemos de manera articulada, es decir, para que el otro me entienda. Espero que nos haya quedado un poquitito claro, porque todo esto luego lo vamos a estar utilizando en los próximos temas. Entonces, hay otro elemento, que es el lenguaje no verbal de la voz. Y aquí nosotros, los dominicanos, somos reyes en eso. Y son las melodías que utilizamos en nuestra conversación. ¿Tú vienes mañana? Sí, sí, yo vengo mañana. Ese es un sí que significa no. Mira, ¿y el reporte estará listo para hoy? Sí, 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 sí. Oh, claro que sí, eso estará listísimo. Ya tú sabes que no va a estar listo. Es decir, esas melodías significantes están ahí muy presentes en nuestra comunicación. Y en el ámbito profesional, si es sí, es sí, si es no, es no. Y eso lo entendemos cuando estamos trabajando con otras culturas. Cuando tú tienes la oportunidad de trabajar con el mercado internacional, debes estar claro de que si es sí, es sí, y si es no, es no. Cuando tienes un cliente y le haces una promesa de entrega, si es mañana, no es en 2 semanas. Si cuesta 5, cuesta 5. Es decir, debemos entender que ese lenguaje no verbal de la voz, esas melodías significantes, debemos ser conscientes de todo eso. Y luego adaptar tu mensaje al escenario, sumamente importante. Si estás en una reunión, en una oficina, debes tener un volumen distinto, debes tener una velocidad distinta, debes utilizar tu tono, ya sea en tus agudos, en tu tono natural o en tus graves, claro sobre eso. Pero si estás en una planta, es distinto, porque hay un ruido, hay una dinámica distinta. Si estás en una reunión con 5 colaboradores, no es lo mismo que si tienes una reunión con 100 colaboradores. Es decir, debes entender que tienes que adaptar tu mensaje. Es decir, si tú eres como una persona
tipo murmullo, que habla con un volumen muy bajo. Ante un momento específico, tienes que subir tu voz. Además de que el uso combinado de esos distintos elementos es lo que rompe la monotonía. Evita que el otro se aburra de escucharte. Si yo hablo rápido en un momento, ocasiono algún ruido en otro, hago que el que se está a lo mejor durmiendo, pues levante. Es decir, ahí comienzo a utilizar de forma intencionada las distintas cualidades de la voz. Y ya que estamos hablando de la voz, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona la voz? Bueno, es interesante entender nuestro aparato fonador como una especie de pirámide. Y esta pirámide, su base más importante es la respiración. Sin respiración no hay voz. Entonces, yo tengo primero este aparato que me permite respirar, los pulmones, la tráquea, todo eso, ¿eh? Voy respirando, voy entrando materia prima. La materia prima de la voz es el oxígeno, es el aire. Entonces, primero respiro, tener una buena higiene de respiración. Eso es vital. La respiración diafragmática, a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, pero bueno, se las comento bien rapidito. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es un músculo que está debajo de, imagínense que estos son los pulmones, y aquí debajo yo tengo el estómago. Entonces, el diafragma no es más que un músculo que está aquí, que cuando yo inspiro, los pulmones se llenan de aire y me presiona el estómago. Por eso, cuando yo respiro de forma diafragmática, la pancita se sale un chin, o un poco, se sale un poquitito. Pero este tipo de respiración me permite llenar todos los pulmones de oxígeno. Por lo tanto, ya tengo materia prima para hablar. ¿Qué ocurre? Con el tiempo, así que nosotros, desde que nacemos, respiramos. Si se dan cuenta, un niño, cuando está bebecito y está llorando, ustedes le tocan la pancita y está dura. Y llora todo un buen rato y no se pone ronco. ¿Por qué? Porque está haciendo un buen uso de su aparato fonador. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que vamos creciendo, vamos subiendo nuestra respiración. Y lejos de respirar desde el diafragma, o más bien apoyados en el diafragma, porque siempre respiramos con los pulmones, comenzamos a utilizar solamente la parte superior de nuestro pecho. Y cuando respiramos, hay algunas personas que inclusive cuando respiran mueven los hombros. ¿Qué ocurre? Que ese es el tipo de respiración de tensión, de miedo. Entonces, cuando yo estoy respirando solamente con la parte superior de los pulmones, primero que los pulmones están solamente llenándose a mitad de capacidad. Por lo tanto, necesito estar haciendo cada vez más respiraciones. Pero ocurre otro elemento sumamente importante, la mente. Nuestro cuerpo es tan perfecto que la mente, el cerebro va organizando cosas y dice, si estoy respirando de esta forma, es porque estoy nervioso. Si estoy nervioso, ¿qué comienza a ocurrir? Hay una cascada de elementos que se van desprendiendo de ahí. Entonces, los labios se me resecan, como que siento que me falta la vida. El cerebro está nervioso, se me comienzan a olvidar las palabras. Es decir, hay una serie de elementos que van en cascada y todo tiene que ver con la respiración. Mi sugerencia, ante un momento de tensión escénica, tienes que una reunión, tienes que hacer una presentación. Lo primero es una buena inspiración profunda. Eso es lo primero. Inclusive pónganse una alarma. Acuérdate de respirar. No estamos respirando y eso nos está enfermando. Ante un momento de tensión, respira de forma diafragmática. Saca la pancita un poquitito, siente tus pulmones que se llenan de aire y luego que salga lo que tienes que decir. Si te sientes ante una presentación de algo, una puesta en escena, y comienzas a sentirte un poco sofocado, un momentito, pide un segundo y haz unas buenas inspiraciones. Te vas a acordar de mí, te vas a calmar, te vas a sentir tranquilo y el cerebro va a decir, ok, está todo normal, está todo bien, vamos arriba. Y luego está la parte de la fonación. Primero,
respiro. Y luego está la fonación. Si me vuelan la cabeza ahora mismo, ustedes podrían ver mis cuerdas vocales. Pero cuando salga el aire, lo que va a salir es puro ruido. Y eso sale directamente desde las cuerdas vocales. Entonces, el aparato fonador, que está justo aquí, compuesto por lo que es la glotis, las cuerdas vocales, distintos elementos, importantísimo yo tener una buena higiene de respiración para que mis cuerdas vocales siempre estén en un trabajo sano. A veces preguntan, ¿y por qué las personas que trabajan con la voz no deberían tomar agua fría cuando están trabajando? Es sencillo. Las cuerdas vocales van trabajando porque están en pura fricción. Entonces, cuando algo está en fricción, se calienta. Si eso que está caliente le echas agua fría, automáticamente, ya ustedes podrán entender cuál sería el efecto, ¿no? Comenzamos a carraspear, comenzamos a toser, la voz nos falla. Por eso lo ideal es tomar agua a temperatura ambiente. Es sencillo. Y luego está la parte de la articulación. La articulación ocurre aquí, en la boca. Lengua, dientes, labios, paladar duro y blando. Ahí ocurre la articulación. Es decir, ese aire, que es materia prima, se convierte en ruido cuando pasa por la parte de fonación y en la parte de la articulación, ese ruido se convierte en palabra. Entonces, el cómo yo muevo los labios, cómo yo muevo la lengua, cómo yo muevo los dientes y cómo yo gestiono el paladar blando, para las consonantes principalmente, bueno, pues ahí ocurre la articulación. Cuando estamos aprendiendo un idioma, hay idiomas más que otros que nos es prácticamente imposible pronunciar algunos fonemas de otros lugares. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros podemos mover la lengua, los labios, los dientes, es muy distinta por un asunto de aprendizaje a una edad temprana. Básicamente es por eso. Pero luego con ejercicio y sabiendo la posición de la lengua dentro de la boca, es que podemos entonces comenzar a entender y a conectar con otro tipo de sonido. Por eso le digo que la articulación es sumamente importante. Entonces, en un ambiente profesional, sí, debemos tener una buena articulación, una buena pronunciación de las palabras, poner todas las eses donde van, tener cuidado con no intercambiar la L por la R, que es muy propio nuestro, tener cuidado con la J que a veces metemos por R en algunas zonas de nuestro país. Es decir, es un buen ejercicio grabarte, y ahí les voy a poner ahí una tareita. Escuchen una nota de voz, de esa de la última que enviaste hoy. Escucha esa nota de voz y comienza a tomar nota de cómo tú hablas. Pronuncio todas las eses, qué tan rápido hablo, cómo es el volumen. Es decir, comencemos a hacer un ejercicio de conciencia de cómo yo hablo. Entonces, eso vamos a llevarlo entonces a otro nivel. Y llevarlo a otro nivel es hacer la conciencia de, debo hablar más despacio, debo articular mejor las palabras, debo poner todas las eses donde van. Es decir, esto que yo les estoy diciendo pudiera parecer sentido común. Sí, es verdad. Pero tomen en cuenta que estamos hablando de hábitos. Y no hay nada más terrible que trabajar un hábito, porque tienes 20, 30, 40, 50, 60 años hablando de una forma, y sin embargo, eso que estás hablando, eso que estás diciendo y cómo lo estás haciendo, hasta este momento eh, no lo estabas monitoreando. Y hoy, en esta conversación, a lo mejor, pues dice, bueno, le voy a prestar atención a esto. Porque como yo me comunico, así me tratan. Y luego los resonadores. Por dentro que yo tengo, bueno, una serie de huecos, de músculos y demás que hacen que el sonido entonces salga. Ahí entran los resonadores. Cuando yo estoy congestionado, pues suena medio ñato, pero es porque la congestión no permite que los resonadores nasales, al estar congestionados, me permitan que
la N, la M salga como debe ser. Por eso, en algunos momentos, cuando tengo un proceso gripal, es muy evidente que estoy congestionado por la forma en cómo yo sueno. Y tú dirás, pero no me duele la garganta. No, no te duele la garganta. Solamente estás congestionado. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, para las vocales, en lo que es el idioma español, en las vocales, nosotros no necesitamos ni la lengua, ni los dientes, ni los labios. Salen solitas, A, E, I, O, U. ¿Ok? Pero las consonantes sí son, para las consonantes sí es muy necesario. Los labios, la lengua, los dientes, la apertura. ¿M? Entonces, por eso es que cuando estamos hablando en nuestro idioma es muy evidente cuando hay palabras con M, con N, el que se note que yo estoy congestionado. Espero que sigamos claro hasta aquí. Sigo avanzando porque el tiempo va rapidito. Hablemos entonces del lenguaje corporal. Y aquí hay varios elementos a tomar en cuenta. Cuando hablamos de lenguaje corporal en un ambiente profesional, está relacionado con las señales positivas y las señales negativas que yo doy al llegar a un lugar, al saludar, al estar en un sitio, al sentarme, al dirigirme hacia otra persona. ¿Qué ocurre con esto? El cuerpo no miente. Del 100% de la comunicación, hay un 93% que está vinculado directamente con lo que es el lenguaje corporal. Si hay algo que te desagrada, el cuerpo lo va a decir. Por más que tú digas, qué rico está esto, mire, el otro se dio cuenta de que a usted no le gustó. Entonces, voy dando señales constantemente con mi cuerpo, de agrado, de desagrado, de indiferencia. Por eso es tan importante estar conscientes de que siempre estamos comunicando. ¿Y qué ocurre? Que ese tipo de comunicación se da a un nivel inconsciente, no se da a un nivel consciente. Es decir, yo podré desde este lado decir, él hizo una mueca, pero desde mi inconsciente, viendo lo que ocurrió, digo, no le gustó. Comenzamos entonces a desarrollar una comunicación distinta. Entonces, si yo noto que tu cuerpo está rechazando algo, pero tú estás verbalizando que te gustó y ya yo estoy sintiendo que tú me estás mintiendo, comienzan los problemas. Entonces, en el lenguaje corporal es sumamente importante la coherencia. ¿Te gustó? Sí, me gustó, no. El sabor me supo desagradable, muy ácido, muy dulce, no importa, pero que sea coherente y esto aplicarlo entonces a todo tu espectro. Por eso, recordar desde el principio, cuando les hablaba de esta autoexpresión, de tú decir las cosas que sientes, de tú ser consciente de tus palabras. Y luego, las posturas y gestos poderosos. Hay una serie de, y ya esto sí quiero invitarles a que busquen más información sobre esto. Hay libros enteros sobre posturas, sobre gestos y todo lo demás. Por eso, esto es un espacio muy corto de tiempo, por lo tanto no puedo abundar mucho al respecto. Pero, ¿cuáles son esas posturas y gestos poderosos? Son los que dicen la verdad. Son esos gestos que a mí no me cabe la menor duda de que estoy conectando contigo desde tu verdad. Entonces, a veces nos quedamos en la forma cosmética de si tiene los brazos cruzados, eso significa que está cerrado a la conversación. Que si está muy distendido es que no le interesa. Hay muchas cosas y dentro de todo esto hay que tomar y dejar. ¿Cuál es la realidad? Que si hay una persona, y aquí venimos mucho con el sentido común, si hay una persona que está interesada en lo que tú estás diciendo, te va a prestar atención, te va a mirar a los ojos, se va a acercar un poquitito más hacia ti, le interesa lo que estás diciendo. Si no le interesa, viene la reacción distinta. Eso es natural. Mirará el reloj, buscará su celular, que es ahora mismo una especie de extensión de nuestro brazo. Observa. Entonces, por más posturas y gestos que tú manejes, llega a un punto donde si no se da esa conexión, no vale nada. Entonces, ¿qué sí tú puedes utilizar en beneficio de tu profesión? Las posturas. Eso es sumamente importante. Cuando estás en una postura, cuando estás, por ejemplo, negociando algo con alguien, pues
no puedes tú estar sentado y la otra persona de pie, porque ya sí mentalmente esa persona al estar de pie está en una posición de poder con relación a ti. Es decir, y eso tú lo miras desde fuera y dices, sí, es lógico, porque ya yo me siento más grande y puedo abordarte de una forma distinta y yo estoy aquí solamente viendo, me voy poniendo más pequeñito. Eso es por un ejemplo. Conecto esto con el rapport, importantísimo. Cuando estamos conversando, si quieres igualar un poquitito para conectar con esa otra persona, si la persona tiene las piernas cruzadas, puedes iniciar con las piernas cruzadas, por ejemplo, pero eso es un punto de partida, eso es una técnica de PNL que es algo un poquitito más avanzado, pero sí lo puedes utilizar como punto de partida para tú ponerte en sintonía con esa persona. Si la persona está hablando muy rápido, pues trata tú también de hablar más o menos a esa velocidad para ir conectando, pero luego que se dé esa empatía, tú mismo comienzas a reducir la velocidad de lo que estás hablando, poco a poco, de forma tal que desde tu consciente tú comiences entonces a conducir la conversación de una manera totalmente diferente. Eso es un uso profesional de la voz. Es decir, no hay conversaciones inocentes. Cada vez que estás en un ambiente profesional, tú estás evaluando o tú estás siendo evaluado. Tú estás cuestionando o a ti te están cuestionando. Esa es la realidad. Por eso las posturas, los gestos, hay muchos gestos, hay muchas posturas que sí puedes estar con las manos sobre el escritorio en algún momento, si puedes cruzarte de brazos. Pero, por ejemplo, en mí es natural que yo tenga los brazos cruzados porque es una posición cómoda, por ejemplo, y no significa que esté cerrado a la conversación. Se deben dar muchos elementos juntos para que ese cuerpo me esté diciendo ese lenguaje corporal que está cerrado a la conversación. Por eso mi sugerencia con todo lo que les he estado compartiendo es simplemente investigar un poquitito más, leer un poquitito más, interesarse en este tema. Luego está la adaptación del lenguaje corporal, que es un poco ya, me adelantaba ahí con el tema del rapport. Es decir, tú adaptarte a lo que está pasando. Y esto inclusive tiene que ver con la misma vestimenta. Si en la planta estamos vestidos de una forma, si tú llegas vestido de una forma distinta, pues es posible que seas visto como un patito feo en ese momento cuando tú lo que necesitas es crear empatía. Ahora, disculpen, si lo que tú quieres es simplemente causar ese efecto distintivo, pero fue intencionado. ¿Se van dando cuenta de la diferencia? Es decir, que lo que yo haga tenga una intención. Y luego nos vamos con el tema de la empatía, del ser empático. Si hay un colaborador que está acongojado, ese abrazo, esa cercanía, ese toque, ese yo estoy contigo es importante. Y eso es lenguaje corporal. No es yo entiendo lo que te está pasando, no es yo entiendo lo que te está pasando. ¿Cómo te ayudo? Con el lenguaje corporal creamos empatía y no hay que decir una palabra. Vas a la funeraria a dar el pésame. No tienes que decir nada. Con que le des el abrazo al amigo, ya. Ahí está dicho todo. Hay momentos donde las palabras sobran. Y es el lenguaje corporal el que precisamente te apoya en ese momento. Luego está la conciencia corporal. ¿Qué es la conciencia corporal? Bueno, moverte de manera intencionada. Y cuando digo intencionada es evitar los tics. Es decir, esto es un lápiz, ¿eh? Entonces, comienzo a mover el lápiz de una forma inconsciente o me siento y comienzo a mover la pierna de una forma incoherente y comienzo a mover las manos o a meter la mano en los bolsillos y la entro y la saco o comienzo a tocarme la oreja o los lentes. No, 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 no. Conciencia corporal. Cada movimiento que hacemos, cada movimiento que hacemos consume energía. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar entonces mis manos de forma consciente cuando yo las utilizo como un elemento que apoye la conversación, no como un elemento de distracción?
Conciencia corporal significa yo estar claro de cómo yo estoy gestionando mi energía vital. Y al final dices, pero yo estoy cansado, agotado, y yo prácticamente hoy no hice mucha cosa. Bueno, observa la cámara de seguridad, cómo te sientas, cómo te mueves, cómo vas gestionando tu día a día, y ahí te vas a dar cuenta de cómo a veces nos vamos moviendo sin ningún tipo de conciencia. Si cuando estás hablando con una persona al teléfono, estás haciendo otra cosa de manera distraída, te estás agotando. Conciencia corporal. Y hablemos entonces ya de técnicas de presentación. Espero que me sigan y que sigan conectados ahí conmigo. Técnicas de presentación. Una vez ya tenemos claro todo este panorama, es decir, el poder de mi voz, lo que yo tengo que decir, pero también entiendo los distintos elementos dentro de ese uso de la voz profesional, ese hablar correcto, ese proceder correcto, y estoy claro cómo funciona todo esto, y ya entiendo cómo debo mover mi cuerpo. Bueno, pues entonces llega ese momento para presentar una idea, presentarme ante un auditorio, presentarme ante un webinar, presentar un proyecto, no importa. Un discurso en una boda, no importa, tienes que pararte de pie, estarás más solo que la luna y todos estarán observándote. Entonces, lo primero que debes tener en cuenta es conocer a tu audiencia. ¿A quién le voy a hablar? Esto que les estoy compartiendo sirve para una conversación de uno a uno o a una conversación a miles, no importa. Es decir, debo conocer la audiencia. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir identificar la profundidad con la que les voy a hablar, las palabras que voy a utilizar y el tempo, el ritmo que voy a estar utilizando. Conocer a mi audiencia. Luego sigue esa definición del mensaje clave. ¿Qué les voy a decir? Tengo tanto que contarles, sí, pero tienes un tiempo limitado. Entonces, define tu mensaje clave. ¿Con qué yo quiero que ustedes se vayan hoy? Mi interés, lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy, se los voy a compartir al final. ¿Cuál es ese mensaje clave? Que cuando la gente se vaya, diga, sí, te escuché y me grabé tal cosa. Define tu mensaje clave. Luego estructura tu presentación. Es decir, está muy bien que tengas una muy buena memoria, te felicito por ello. Está muy bien que seas muy espontáneo y que estés lleno de historias y de cuentos. Eso está súper chévere. Pero si no estructuras tu mensaje, una vez te paras frente a un auditorio, pues es muy posible que te puedas distraer con algo, es muy posible que te puedas dispersar con algo. Es decir, la dispersión es muy fácil cuando tú estás hablando ante una audiencia y tú no tienes una guía de lo que estás diciendo. Por lo tanto, estructura bien tu presentación y luego conecta desde el principio. ¿Y con qué podemos nosotros conectar? Bueno, se puede conectar perfectamente con una historia, podemos conectar con un cuento, chévere. Es decir, podemos conectar con la narrativa, es decir, un buen storytelling, hacer un buen chiste si te salen bien los chistes. Si no, te invito a que puedas compartir a lo mejor alguna historia, pero tiene que ser muy espontáneo. Por supuesto, esa espontaneidad debe estar escrita, es decir, en este momento cae bien que yo pueda comentar algo de esta naturaleza, porque nosotros conectamos muy bien con los ejemplos y las historias son ejemplos, ficción o no. Es un ejemplo de algo que en la vida real sí puede ocurrir. Luego utiliza apoyos visuales efectivos, es decir, que tu presentación sea lo más clara posible. Si tienes la oportunidad de hacer una presentación como esta, es decir, que no esté cargada de cosas, sino que esté destacado lo más importante. Si vas a utilizar materiales audiovisuales, es decir, algún video, un audio en particular, bueno, pues que sea de buena calidad, que tú lo hayas probado en otros momentos para que no te falle en el momento oportuno porque se puede convertir en un dolor de cabeza. Y controla tu lenguaje corporal. Ya hablamos del lenguaje corporal. Hay muchísimas técnicas de si te paras frente a un auditorio, por ejemplo, que si me muevo mucho, que si me muevo poco, eres como eres.
Y en la medida en que tú comuniques desde tu ser, en la medida en que tú comuniques desde tu verdad, en la medida en que tú comuniques y al final la gente se queda es con el mensaje, no si te moviste mucho o te moviste poco, desde ahí estás bien, estás tranquilo. Rey, ¿y qué hago con las manos? Las manos están ahí, están bien. A lo mejor podrás tener, tomo este lápiz de nuevo como si fuera un pointer, es decir, para tú manejar la presentación. Pero ¿qué hago con las manos? No tienes que hacer nada. Simplemente muévelas de acuerdo a lo que estás conversando. Utilízalas como una especie de referencia de pasado, presente, futuro, antes, ahora, después, es decir, que apoyen lo que tú estás diciendo. Desde ahí tú puedes utilizar tus manos. ¿Cómo moverte? Despacio, tranquilo. Camina por el escenario, sí es importante y es una invitación desde que tú llegues a hacer una presentación, no importa que sea una reunión pequeñita, da una caminadita por el salón, siéntete cómodo en el sitio. Eso es sumamente importante. Y habla con claridad y modulación. Hablar con claridad, habla despacio. Que la gente no tenga que hacer un sobreesfuerzo por entenderte, por escucharte. ¿Por qué? El cerebro se agota. Y cuando yo me agoto, me canso. Y desde que me canso, saco el celular. Eso es automático. Me paro, hago otra cosa. Porque el cerebro se agota. Llega un punto donde digo, es que no entiendo. O estás hablando en un lenguaje tan técnico que a la audiencia no logra entender. O estoy simplemente balbuceando. O estoy hablando en un volumen tan alto, tan alto, tan alto, que mi cerebro te rechaza. Es decir, por eso es importante que escuches tus notas de voz. ¿Cómo yo hablo? Pregúntale a tus amigos en una reunión que te toca una presentación. Mira, ¿cómo lo hice? Recuerden, lo que no evaluamos, lo que nosotros no podemos medir, y esta es la frase, lo que yo no puedo medir, no lo puedo mejorar. Entonces, si ustedes están hoy aquí invirtiendo una hora, hora y media de su hermoso jueves para escuchar esta conversación, es porque les interesa el tema de la conversación, del uso de la voz, del manejo del lenguaje corporal y todo eso. Entonces, permitan que otra persona le diga, mira, te moviste muy rápido, hablaste muy lento, me aburrí. Es decir, tomo nota para la próxima. Ojo, no es una crítica a ti como persona, es una crítica a lo que estás haciendo. Y si tú quieres mejorar, tienes que tener la humildad de que otra persona te observe, te diga, te comente, porque solamente así podrás crecer y desarrollarte. Hay personas que eso se le da natural, pero al 99% de la población, no. A veces nos quedamos con, sí, pero Barack Obama, muy conversador, Steve Jobs, sí, 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 todo eso. Hay muchísima gente. Eso es un cero punto nada por ciento comparado con los 8.000 millones de habitantes que somos. Si tú estás aquí, es porque entiendes que esta es una fortaleza que tienes que seguir desarrollando. Y luego, maneja las preguntas con honestidad. Si te las sabes, respondes. Si no te las sabes, no me las sé. Investiguemos juntos. La audiencia agradece una respuesta honesta y no te dé mayor tensión. Tú vas preparado con un tema, tienes un reporte y vas con una presentación. Y es posible que alguien, con toda su mala intención del mundo, quiera hacerte una pregunta para hacerte quedar en ridículo. Sí, eso pasa, claro que sí. Hey, que quede de ridículo la otra persona. Si no te la sabes, no te la sabes. Mira, eso no lo sé. De hecho, no forma parte de esta dinámica. Pero si tú sabes, yo te invito a que nos compartas la información. Es decir, honestidad ante todo. Pero para ser honesto en este momento, debes tener una mente en calma. Y una mente en calma es a propósito de una respiración tranquila y de un control de lo que tú sí estás diciendo, de lo que tú sí manejas. ¿Cómo conecto con una gran audiencia? ¿Cómo conecto con una sola persona? En este momento yo no tengo idea de cuántas personas están conectadas.
Yo estoy hablando contigo. Tú que me estás viendo con tus ojos y me estás escuchando con tus oídos. Yo estoy hablando es contigo. Punto. ¿Cuántos son? No sé y ni me interesa. Solamente quiero que tú, el que me estás escuchando, puedas simplemente conectar con esto que te estoy compartiendo. Entonces, como ejecutivo, debes desarrollar la maestría de las conversaciones. El trabajo ejecutivo es el trabajo del habla, de la conversación, de la conexión. Tienes que desarrollar una maestría en eso. Habla con tu gente, habla con tus colaboradores, está ahí, tienes que hablar con los clientes. Ese es el trabajo de un ejecutivo. Por lo tanto, debes manejar y desarrollar esto con mucha maestría. ¿Qué es una presentación? Es un presente. ¿Qué es un presente? Es un regalo. Hoy estamos aquí dando un regalo. Punto. ¿Y cómo lo doy? Con alegría, lo doy con entusiasmo, lo preparé con mucho cariño para ustedes y yo hago mi mejor propuesta. Punto. Una presentación es un presente y desde ahí todo lo demás ya es distinto. Recuerda, cuando tú estás en una presentación al final, tú eres el mensaje. No el empaquetado, no. Es lo que tengo que decir. Y con la propiedad que yo lo diga. Tú eres el mensaje. Entonces, te hago una pregunta. Si con la voz construimos mundo, ¿cómo estás construyendo el tuyo? Esa es la pregunta que te hago en este momento. Y quiero agradecerles que me hayan prestado un poquitito de atención. Sé que me pasé con unos minutitos, pero aquí estoy para sus preguntas. Muchísimas gracias. 290 personas conectadas, súper atentas. Reciba los aplausos virtuales. Puede ver el chat. Conectó durísimo con su público, se lo puedo garantizar. No hemos podido leer lenguaje corporal, pero créame que el chat habla solito. Lo primero es que les agradece muchísimo porque en efecto se dieron cuenta que no están solos. Eso fue sumamente importante, el tema supremamente interesante. Los comentarios van desde exquisito, muchas gracias, excelente presentación, sin desperdicio, un manejo extraordinario, así que verdaderamente magistral. Muchas gracias por el contenido. Tenemos muchísimas preguntas. Gracias por ello. Vamos a tratar de antemano, pedimos disculpas porque en efecto el tiempo es limitado y son más de 39 preguntas. Así que contestaremos algunas y más adelante, por favor, estén atentos al canal de YouTube de AFP Popular, nuestras cápsulas de voz donde se responden preguntas que por límite de tiempo quedan sin respuesta en el webinar. Así que empezamos con la primera pregunta que la hace la señora Mireles. ¿Pudiera brindarnos algunos tips para fortalecer nuestra voz? Por supuesto. Lo primero es que las distintas técnicas para nosotros poder manejar la voz de la mejor manera posible van desde, primero, conciencia. Ya dice fortalecer la voz. Entonces te hago la pregunta. ¿Sientes que tu voz es débil? Esa es la primera pregunta. Si tu respuesta es sí, número uno, la lectura en voz alta te ayuda mucho con ese ejercicio. Es decir, cada día 20 minutos de lectura en voz alta, articulando de forma pausada, tranquila. Eso te ayuda mucho porque te da mucha seguridad. Muchas veces nuestra voz es débil, no porque anatómicamente sea débil, sino porque nosotros tememos a que nuestra voz salga. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer en voz alta, no importa un correo, el diario, un libro, leer en voz alta, porque nosotros con el tiempo nos hemos ido acostumbrando a leer solamente con la vista. Y entonces, ¿qué ocurre? La boca se va poniendo vaga, porque solamente la utilizamos para sí, no, ok, está bien, a lo mejor. De hecho, identifiquen cómo ustedes hacen las notas de voz, que hay una persona a tu lado mandando una nota de voz y tú ni siquiera lo puedes escuchar porque estás... Entonces, ese ejercicio se ha ido
generalizando. Entonces, ¿quieres fortalecer tu voz? Perfecto. Respiración diafragmática, lectura en voz alta, pausada, que te dé a ti seguridad, tranquilidad. Y te vas a dar cuenta como poco a poco, cuando tú estés hablando, conversando con otra persona, tu voz va a ir adquiriendo mayor fortaleza. Pero eso es a propósito de los ejercicios de articulación y de vocalización que estás haciendo. Espero que te funcione. Excelente, muchas gracias. La próxima pregunta, la señora Rosario quiere saber, y seguro que muchos más participantes, si usted ofrece algún tipo de capacitación. Sí, mira, nosotros, por un lado, desde World Voices, desde nuestra empresa, que somos una productora de audio, ofrecemos capacitación, pero para artistas de la voz, es decir, para personas que están involucrados en la parte mediática. Locución, doblaje, narraciones de audiolibros, eso es otro mundo. Pero a nivel particular, a nivel personal, yo sí trabajo con ejecutivos, directamente con lecturas de discursos, con manejos de reuniones, con todo lo que yo he estado conversando aquí, sí. Yo trabajo esto en un formato de 1 a 1, pero como una sesión de coaching, no como un taller abierto, sino un trabajo 1 a 1, porque los ejecutivos no tenemos tiempo que perder. Entonces, cuando podemos estar trabajando puntualmente aquello que necesitas, es mucho más fácil y mucho más efectivo todo. Así es que sí, puedo apoyarles en lo que entiendan sea necesario. Muchas gracias, importantísimo, nos tendrá por allá. Bien, este es el caso de una persona que le expongo y dice, tengo un tono de voz que la mayoría de las veces parece que estoy discutiendo o dando mandatos. Últimamente he adoptado por guardar silencio o dejar de expresarme. A esto le sumo que mientras hablo, abro los ojos y no quiero seguir haciéndolo. Creo que esto es lo que aprendí en mi familia porque así hablan. ¿Qué me recomienda? Buenísimo. Lo primero y lo más importante es que te has dado cuenta. Ya me diste. Eso es lo más importante. Entonces ahora vamos a regular esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien. Vamos a bajar el tono de nuestra voz. Eso es lo primero. Perdón, el volumen. Vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar la velocidad. Sonríe. A veces nosotros vamos por la vida medio de cara dura, sin razón de ser, porque lo aprendimos de la familia. Entonces, para que tu voz pueda conectar con otros de una forma más amigable, sonríe. Crea empatía con los demás. Si tú no estás molesta, no tienes por qué hablar como si estuvieras molesta. Y te voy a decir algo, yo te entiendo perfectamente, porque yo pasé por ahí. Recuerdo a una amiga que me decía, yo trabajaba radio. Me dice, Rey, me gustaría hacerte una prueba para televisión, a ver qué tal, pero lo único que tienes que hacer es reírte. Digo yo, ¿en serio? Sí, sí, sí. En la prueba, ríete. Y yo no entendía por qué. Y luego ella me dijo, mira, Rey, lo que pasa es que tú siempre tienes una cara muy seria, pero tú eres una persona que hace muchas bromas, que siempre estás como de buen ánimo, pero cuando tú estás en silencio, tú tienes una cara muy seria. Y yo no me había dado cuenta de eso. Hasta que ella me lo verbalizó, me lo dijo, fui consciente y dije, es cierto, ¿por qué yo tengo que estar serio si no está pasando nada, si está todo normal? Y eso hizo que yo comenzara a comunicarme con la gente de forma distinta. Entonces, mi recomendación, sonríe, que tu volumen sea más bajito, que tu velocidad sea mucho más lenta. Y mídelo. Es decir, a la persona, pero te voy a hacer una sugerencia. No te calles. No cometas ese error. Tú tienes algo que decir. Tú tienes algo que verbalizar, algo que expresar. No lo ocultes o no evites hablar por la forma, porque recuerda que esto es forma y lo más importante es el contenido. Y la gente al final se queda con tu contenido. Por lo tanto, lo que necesitas es a ese contenido ponerlo más bonito. ¿Y por qué es importante prestar atención a eso? Porque una vez te vas, lo que queda es lo que la gente dice de ti. Y esa es tu reputación.
Lo que la gente dice de ti es tu reputación y tú ni te enteras. Entonces, de repente tú tenías algo muy potente que decir, pero por la forma te atropellaste, te aceleraste o estabas muy emocionada para compartirlo y el otro no lo interpretó así. Entonces no se logra el objetivo. Y aquí estamos hoy para conectar puntualmente con una comunicación intencionada. ¿Esto qué quiero decir? ¿Cómo debo decirlo? Para que pueda quedar el mensaje. Espero que te sirva. Claro que sí, importantísimo, de verdad que sin desperdicio. La próxima es, por favor, compártanos cómo eliminar las muletillas. Eh, eh, Mira, el tema de las muletillas, voy a mencionarlo de nuevo, es un tema de conciencia. Si yo tengo claro cuál es la idea, qué es lo que quiero decir, estructuro mi idea. No le tengamos miedo al silencio. Las muletillas lo que vienen es a llenar un espacio vacío, un espacio donde yo estoy buscando qué decir y ahí le meto el Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos eso? Estructurando una idea. ¿Qué debo decir? Me callo, pienso lo que debo decir, luego hablo. Eso es un ejercicio. Y cuando tenemos el hábito de la muletilla incómoda, constante, se convierte en un ruido a la conversación, pero además se convierte en un elemento que me distrae tanto la conversación y al mismo tiempo le puede decir a la otra persona dos cosas, o no sabe o se lo está inventando. Y es muy posible que tú sí sepas de lo que estás hablando. Sin embargo, no tienes las palabras. Entonces, es muy nuestro, eso es muy del dominicano. Nos hacen una pregunta, ¡pum! De inmediato queremos lanzar una respuesta. No, escucha la pregunta, piensa tu respuesta y respondes en vía de consecuencia. Pero eso es un ejercicio que debes hacerlo desde tu consciente. Grábate, grábate. Cuando tengas una reunión, graba lo que tú estás diciendo. Y observa, ok, yo digo una muletilla cada cuántas palabras. Cada 4, 5, 6 palabras yo vengo con un entonces anoto eso. Y para la próxima vez que te toque conversar desde tu consciente, voy a estructurar una idea. Boom, doy esa idea. Ahora voy con otra idea. Y así sucesivamente. Pero eso es un trabajo y eso es un hábito que si no lo regulamos se convierte en un elemento muy odioso y en un ambiente profesional una persona que tiene exceso de muletillas no es bien vista. ¿Por qué? Porque se queda la duda de, es decir, se lo está inventando, está buscando en el disco duro. Hay momentos de blackout, hay momentos donde no sé qué decir. Y está bien, no le temas al silencio, estructura lo que vas a decir. Excelente, me imagino que se siente como inseguridad Por eh, supuesto, o tal vez nervios, ¿no? sí, sí, pero más que inseguridad y nervios, eso es un hábito. Es decir, la muletilla se convierte en un hábito. Y es posible que ya tú tengas claro lo que tienes que decir, pero como tienes el hábito de ese sonido, lo metes de forma constante. Por eso tienes que observar. Excelentísimo, de verdad que sí. Vamos, qué pena, la verdad, qué pena que esto es limitado. No solamente hablo por mí, su público así lo está diciendo, es Ay, decir, ay, ay. están preguntando que si esto, bueno, le comento, dicen, qué joya, este webinar queda Gracias. grabado, lo puedo volver a ver. Vamos Gracias. dos preguntitas más porque las preguntas siguen subiendo, Ok. el chat sigue avanzando. Dos preguntas más para pasar al cierre y que pueda despedirse. ¿Cómo podemos apoyar a esos jóvenes con voz tenue que no quieren hacer notar su presencia para que desarrollen su presencia y liderazgo? Ahí me refiero de nuevo a la sugerencia inicial, lectura en voz alta. Eso es sumamente importante.
porque mucho tiene que ver con la inseguridad de yo no hablo bien, comenzamos a juzgarnos. Es decir, no hay nada más terrible que cuando yo saco ese látigo y comienzo a cuestionarme, porque no me gusta mi voz, a nadie le gusta su voz, pero es lo que hay. Hagamos las paces con eso, punto. Tu voz es única, eso es tuyo, eso no te lo puede quitar nadie. Entonces, haz las paces con tu voz. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Articular, hablar bien. Mucha gente no le gusta hablar en público o tiene un tono de voz muy bajo porque es que le da vergüenza. Entonces, lo que te decía, cuando tú te pones un traje una vez cada 5 años, te vas a sentir incómodo. Si tú solamente hablas de forma correcta, de manera completa, todas tus palabras en una entrevista de trabajo o en un discurso o en un momento específico, la gente va a notar que te sientes incómodo porque no son palabras habituales en ti. ¿Cuál es la sugerencia? Eres un profesional. Yo te invito a que hables de forma correcta en tu ambiente profesional. Habla todas las S donde van, todas las R's y las L's donde van, la respiración tranquila y adecuada, lectura en voz alta. Señores, eso es más importante de lo que ustedes se puedan imaginar, porque eso te da una seguridad y sobre todo un empoderamiento de cómo tú debes pronunciar cada palabra. Eso es sumamente importante y te vas a dar cuenta. Bueno, yo soy de Salcedo, yo soy del Cibao, es decir, yo soy un cibaeño, ¿eh? Nacido y criado hasta los 6, 7 años en Salcedo. Desde que yo cruzo Bonao, la I la tengo aquí. Ahí se me pone, págate, ahí. Se me pone la I. Y yo me la gozo y me la disfruto para yo hablar con mis tíos, con mis primos, con mi abuela. Es decir, yo soy el más cibaeño cuando estoy en Salcedo. Pero cuando ya yo vengo de regreso, ya yo me instalo el otro personaje, porque tenemos que entender que eso es un uso profesional de la voz. Es decir, es cuando yo utilizo qué. Entonces, ¿tienes hijos? Ponlos a leer en voz alta. Tú como adulto, ponte a leer en voz alta. Comienza a ganar seguridad y te aseguro que desde que te sientas en confianza, vas a comenzar a verbalizar porque vas a querer que los demás te escuchen. Es simplemente eso, lectura y vas a ir ganando seguridad. Wow, mejor imposible. Me encantó lo del traje. Yo como mujer tengo el zapato nuevo. Así es. Excelente, de verdad que sí. Ya la pregunta que no podía faltar. ¿Cómo contactarle para contratar sus servicios profesionales? Bueno, es bien fácil conectar conmigo. Si pones en la web reinaldoinfante.com, esa es mi web y ahí están todos mis datos de contacto, reinaldoinfante.com. Ahí conectan conmigo. También pueden visitar la página de la productora que es worldvoices.com.do y nos buscan así en todas las redes sociales, tanto Reinaldo Infante como a World Voices. Y mis números son públicos, mi dirección también, yo estoy más que localizable. Excelente, de verdad me quedo con muchísimas cosas por queriendo decir, el público también, el chat no ha parado. Ay, Vamos caramba, gracias. unas cosas. Qué buen regalo, Reinaldo. Gracias por tan excelente charla. La verdad que escucharle da seguidilla. Esta persona habló por mí, porque dice, la verdad que escucharle da seguidilla. Felicidades y gracias. Estoy segura de que todos han mantenido una sonrisa en la cara, porque, wow, ha sido tan claro, tan diáfano, tan aterrizado, tan claro de entender, la verdad, que bueno, aquí el chat sigue. Felicidades, muchas gracias. Bueno, nos agradecen a FP Popular también. Vamos Bueno. a despedir a nuestro invitado. Qué pena, de verdad, pero traerlo nuevamente. Y si usted quiere Por saber, supuesto. manténgase conectado con AFP Popular en las redes. Señor Reinaldo. El placer es todo mío, muchísimas gracias. Y por supuesto, cuentan conmigo. De verdad que estoy más que a la orden, de verdad que sí. Muchísimas gracias. De verdad que excelente. Como no podíamos despedir este programa con nada
con nada menos que excelente final. También nos preguntaban que cómo pueden ver los otros webinarios para poder recibir su certificado. Lamentablemente, este es el último webinar y el último módulo. Por ende, si usted solo miró este, no va a poder conseguir el certificado. Manténgase conectado, tranquilo, que para el próximo año AFP Popular viene con más Yo Aprendo con AFP Popular. Así que muchísimas gracias a todos por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros, de recibir estos conocimientos de tan excelente expositor. Qué vergüenza que tengo que, ¿verdad?, que compartir mi voz con usted. Muchísimo. Manténganse conectados, recuerden Instagram, Facebook, LinkedIn, nuestro canal de YouTube. Si todavía no ha descargado la aplicación móvil, descárguela, vincúlela con el Club de Vida de AFP Popular para que pueda disfrutar de todos los descuentos que tenemos para nuestros afiliados. AFP Popular también tiene nuevos productos completamente gratis para nuestros afiliados. Así que si todavía no los conoce, pregunte por ellos, contacte a su ejecutivo o ejecutiva de cuentas, llámenos por teléfono. Vamos a agradecer a nuestro panel también, este equipo que está detrás de cámara haciendo todo esto posible. Muchas gracias. Y Belice Álvarez, muchas gracias a todos. Vamos a compartir también en el chat nuestros números de contacto, porque recuerde que con AFP Popular puede hablar por teléfono, puede chatear, puede enviarnos correo, usar nuestra plataforma, la página, la web oficial. Así que sin más y hasta un próximo evento. Muchas gracias en nombre de AFP Popular y nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón. Muchas gracias al señor Reinaldo Infante y que continúen disfrutando de una excelente noche. Hasta la próxima. Gracias a todos por su participación en esta entrega de hoy. Hemos disfrutado de un contenido de valor que hoy suma al conocimiento para seguir elevando el desarrollo profesional de nuestros miles de seguidores. En nombre de nuestro equipo de producción y de nuestros facilitadores, les auguramos éxito. Recuerda, cada mes hacemos entrega de un enfoque de interés que complementa el conocimiento que ya has adquirido. Mantente en sintonía con esta iniciativa de capacitación totalmente gratuita. Yo Aprendo con AFP Popular 3.0, la academia, que llega a ustedes gracias a nuestra empresa y a nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, quien siempre está presto a apoyar el desarrollo de nuestros clientes y seguidores y quien valora el rápido e importante crecimiento de esta comunidad de aprendizaje continuo. Recuerda invitar a la próxima entrega a un colaborador, a un amigo o a tus compañeros de trabajo. Visita nuestro perfil de Instagram @AFP Popular y entérate de todos los temas disruptivos que ponemos a tu disposición. También puedes visitar nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutar de entregas anteriores y refrescar el contenido de aquellos en los que ya participaste. Hasta la próxima entrega y tengan todos muy buenas noches.